mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, diga conmigo años, aquel varón subía de su ciudad para adorar, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que muchos hijos? Que 10 hijos, perdón. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová. Diga conmigo, amargura del alma. Y lloró abundantemente. E hizo voto, diga conmigo, voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén y amén. Una historia conocida para algunos, un poquito distante para otros, pero con un significado bien tremendo. Dígale que está a su lado, hoy llegó su tiempo. Pero dígaselo creyendo, llegó su tiempo. Yo no sé usted a qué vino aquí, yo vine por una respuesta de Dios. Y yo recibo que llegó mi tiempo. Aló. Llegó mi tiempo. ¿Estamos o no estamos? Yo no sé si usted necesita una respuesta, necesita que algo diferente pase. Yo sí lo necesito, y yo necesito y creo que hoy se rompen las cadenas de opresión y se llega nuestro tiempo. Aleluya. Amén. La Biblia relata la historia de un hombre con 2 mujeres, un marido, una persona, un proveedor. Y sus 2 esposas representan 2 tipos de iglesia. Representa 2 hermanas. Representa una familia. Ana representa cualquier cosa que usted esté viviendo que le traiga amargura del alma, amargura en el corazón. Ana representa el milagro que usted está esperando. Ana representa a la mujer burlada, a la mujer despreciada, pero también representa una iglesia despreciada, tenida en poco, una iglesia criticada, una iglesia que la gran mayoría han despreciado desde su principio. ¿Estamos aquí o no? La Biblia dice que el Cana, su marido, que representa el respaldo, representa el abrigo, representa la protección de su esposa, amaba a Ana. Pero aunque la amaba, él tenía otra esposa en aquel tiempo, cuando su primera esposa, que normalmente se casaban con ella porque era la que escogían por amor, pero surgía que salió estéril como Ana. Entonces el marido, por ley, podía tener otra esposa para fructificar. Dígale que está a su lado, fructificar. ¿Por qué se los hago repetir? Porque fructificar es una ley de Dios. La religión nos ha hecho pensar que fructificar es pecado. Fructificar es multiplicación. Y nos ha hecho pensar que es pecado ser bendecido, que es pecado ser multiplicado. No. Se nos está dando una unción de multiplicación. Yo pensé que usted lo iba a creer. Entonces, este hombre se casa con otra mujer para poder fructificar, pero él no deja de amar a Ana.
La Biblia dice en aquel tiempo, año por año, venían al tabernáculo de reunión, venían al lugar santo, al lugar santísimo, a presentar sacrificio, año por año. Entonces cada año, dice la Biblia que fueron varios años. Cada año venían a presentar sacrificio y su esposo le daba a su esposa Penina, le daba a cada uno de sus hijos e hijas y le daba a Ana. ¿Quién recuerda qué le daba a Ana? Una parte escogida. ¿Usted está aquí o no? El esposo se condolía de Ana y el esposo sabía que Jehová Dios se movía por medio de ¿qué? No tema. Se movía por medio de una siembra, de una ofrenda, que una de las cosas por las cuales se puede mover el corazón de Dios es por medio de una ofrenda. Y aunque no estoy hablando de dinero, la Biblia, esta historia tiene que ver con una ofrenda en dinero, con una ofrenda en bienes que lo traían en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que este hombre le daba a Ana una parte escogida para que Ana hiciera voto. ¿Qué es voto? Pacto. Ese tema del pacto a muchos nos entra en reversa, pero sí es tremenda bendición a los que creemos en él, a los que creemos que se puede hacer acuerdo con Dios, a los que creemos que se pueden hacer negocios con Dios, obviamente con el tema de no quedarle mal, porque pues ahí es donde viene donde luego viene la reprensión, más que todo en lo económico. Pero el tema es que este hombre le da una parte escogida a Ana, y dice la Biblia que año por año venía Ana a presentar sacrificio, no sin antes ser irritada por su rival. Cada vez que se presentaba, yo supongo que siempre vivían juntas, y Ana no tenía hijos, mientras que Penina tenía hijos e hijas. En aquel tiempo una mujer estéril era una maldición, era una mujer que había entrado en maldición, era una mujer seca, y decían que si no tenía hijos era porque había recibido alguna maldición del mismo Dios. Esto traía cierta tristeza al corazón de Ana y de todas las personas que fueron estériles, que de cierto hay varias en la Biblia, entre ellas Sara, la esposa de Abraham. Pero esta mujer, dice la Biblia, que su rival la irritaba. Y hace mención cada vez que vienen a presentar sacrificio. ¿Cuál es la irritación? ¿Qué pasa con una mujer que se cree inmunda, que se cree que tiene una maldición de parte de Dios, mientras que su rival tiene muchos hijos? ¿Usted se imagina el complejo de inferioridad? ¿Usted se imagina el ego, el orgullo, dónde estaba Ana, aunque tenía el respaldo de su esposo? Cada vez que se llegaba el tema del sacrificio para ir a presentarse delante de Dios, ¿para qué? ¿Para qué? Si muchas veces cuando usted y yo no tenemos fruto, no nos dan ganas de nada. ¿Cuántos han vivido ese tema? Bien, está sonado, bienvenido a la familia. Cuando usted y yo estamos pasando por momentos difíciles, no nos dan ganas ni de abrir los ojos, no nos dan ganas de levantarnos, no nos dan ganas de bañarnos, no nos dan ganas de nada. Me va a decir que le van a dar ganas de llevar ofrenda. ¿Ah? Que haya sido impuesta por el mismo Dios o por alguna otra persona, una ofrenda rompe maldiciones. Y este personaje le da la parte escogida a su esposa, y su esposa viene y presenta, pero se presenta con algo, su rival. Ejemplo, ¿usted para qué va a llevar ofrenda? De repente le dice a su mismo esposo, ¿usted por qué le da a ella manos? Irritación como esa pudo haber presentado en el tiempo de Ana. ¿Qué pasa, iglesia? Cuando trabajamos, y cuando le digo eso es oramos, no faltamos al ayuno, no faltamos el el jueves, no faltamos el domingo, estamos ahí,
Si hay que ofrendar, ofrendamos. Y parece ser que entre más comprometidos estemos, más situaciones difíciles nos llegan. ¿Qué pasa cuando entre más metido usted está en la presencia? Parece ser que el enemigo más se le levanta. Eso le pasaba a Ana. ¿Qué pasa cuando usted, entre más metido a la iglesia, su familia lo está abandonando? Usted otra vez va para la iglesia. Usted se va a poner a trabajar para ese pastor. Mucho cuidado, me doy cuenta cómo está llevando dinero de repente a las madres o padres. Mucho cuidado, cómo me estoy dando cuenta que está llevando para esa iglesia. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando no conocemos el poder de Dios, lo que hacemos es irritar, es incomodar gracias a la otra persona que lo quiere hacer. Ahora bien, la irritación de Ana era diferente, era una opresión, porque Ana no tenía cómo defenderse. Es como cuando dos hermanos o dos vecinos están compitiendo por el mejor colegio de su hijo. Es como cuando estamos compitiendo quién llega más lejos. Yo tenía un compañero, que el Señor lo tenga bendecido donde esté, y de hecho por muchos años nos desaparecimos y yo lo busqué, y hubo un compañero de mi niñez. Pero qué compañero tan maluco. El muchacho lo tenía todo, mientras que Jaimucho no tenía nada. Jaimucho tocaba que conformarse con los cuadernos de Norma. ¿A cuánto les tocó sus cuadernos? Hojas amarillas. Mientras que este hombre, preforrados, los Transformes, el Capitán Centella, Superman. Y este hombre miraba mis cuadernitos. Ay, me cagó. Esos cuadernos tan raros. Claro, porque eran hojas amarillas. Y los de él era preforrado, última generación. A mí si acaso me daban el lápiz con un borrador de color azul, que duraba todo el año. Mientras que a él le daban el borrador blanco. ¿Pasaron esas situaciones o no? Amén. Los zapatitos míos eran, claro, mi mamá hacía mucho esfuerzo. Me llevaba a la galería, al puestico de la galería, no de segunda, pero sí los más baratitos de trapo, mientras que él de cuero. Uy, Betancourt. ¿Y esos zapatos qué? Porque eran trompones. No, sí, no me saque rabia porque tenga lo suyo, le dan una canilla. Y este hombre, mejor dicho, y eso era año por año. Año por año. El lapicito a mí me lo daban en la primera lista de febrero y me tenían que durar todo diciembre. Hasta diciembre. A mi papá no le podía salir por allá en junio. Papá, se me acabó el lápiz. Neto, también le tocó. Yo no le... Papá, oigan a ¿qué pasó con el que le di en febrero? Mientras que los hijos de nosotros todos los días llegan diciendo, se me volató el lápiz. O el sacapunta. Yo no podía decir a mi papá de un segundo sacapunta. En aquel tiempo, eso, habían unos sacapuntas, hoy yo supongo que son más modernos. El sacapunta, punta de lanza en aquel tiempo, metían el lápiz y tenía un empaquecito donde la basurita quedaba ahí. Yo tenía que pararme hasta allá detrás del profesor a sacarle punta al lápiz. Y el sacapunta mía dice que no se podía soplar porque quebraba punta y eso era un arbero, no sé qué. En todo caso, eso era verdad. Dice que no se podía soplar. Ay, poderoso Dios. Los zapatos que me daban en febrero no me tenían que durar hasta que terminara el año. 2 o 3 años con los mismos zapatos. Mientras que hoy nuestros niños, se le acabaron los tenis de física al niño 2 o 3 meses después. Y vaya, man. Cosas por el estilo. Yo no supe que fue un transportador.
para nunca que mi papá esté disfrutando de la gloria pero nunca, y hoy en día yo reconozco que fue desorden de nuestros viejos, porque eso no es tan costoso, pero un transportador, una regla de 30 centímetros, la regla que a mí me daban era de 15 centímetros, o sea, por el resto, mire, a ver, hermano, hago una raya hasta la mitad y cosas por el estilo, muchas cosas de las cuales nosotros en el colegio no tuvimos, pero no faltaba el niño rico que lo tenía todo ya. Los colores, caja de 6 colores, y el niño rico 24 colores por punta y punta, Prismacolor. Fercho, préstame el color amarillo. No, mi papá no me lo deja prestar. Ay, personajes de estos. Eso es irritación. Cuando crecemos, cuando nos volvemos adolescentes, cuando estamos como compitiendo con alguien por el mejor trabajo, o de una manera o de otra, en alguna situación, junto con mi esposa hemos sido muy, ¿cómo podríamos decirlo?, respaldados por el Señor. Porque hasta hace muy poco, hasta hace 5 o 6 años, éramos los más menospreciados de nuestras familias. Porque muchos no daban nada por sus hijos menos, aunque nunca han tenido que hablar de ellos. Pero siempre existía como una competencia, donde el hijo del primo, ese sí tiene con qué estudiar, ese sí tiene con qué salir adelante, ese sí lo tiene todo, ese sí tiene aquello. Y nosotros honestamente rascándonos la cabeza, Señor, ayúdanos a sacar adelante a estos muchachos. Y de una manera que no entendemos, viene el respaldo de Dios, donde Dios surge con nuestros hijos a la manera de hoy, que nuestros hijos son como el ejemplo de nuestras familias, de las dos familias, esposa y de mi propia familia, por el respaldo de Dios, no porque nosotros hagamos algo. Pero la irritación, la competencia era ahí. No, pues que mi hijo está estudiando en el colegio privado de la policía y nosotros llegando a sacar de Cantón Colombia, una escuela mediana ahí en Chinchiná, que el nombre lo dice. Entonces, y como si fuera poco, que es muy estudioso y que va de primero en la clase, y el hijo mío se iba a jugar avioncito con él, y los profes a llamarle, yo no sé usted qué va a hacer, don Jaime, pero Alejandro, yo no le veo moral. Y yo les decía, yo ya era conocedor de Dios, yo le decía, profe, eso déjemelo a mí, usted por favor, no me le vaya a confesar eso a los hijos, eso déjemelo a mí, que yo sé cómo cambiar esa historia en mis hijos, pero usted por favor no me haga sentir mal a los hijos, déjemelo a mí. Y obviamente a veces me traían dudas, irritaciones con Juan Camilo. Si Juan Camilo estuviese aquí, le pondría a contar testimonios. En bachiller, el año que mejor le fue, perdió 10. Hagan esa. Y usted de repente está allá y dice, uy, pero los hijos de los pastores. Y él hoy en día cuenta como mucha gracia los milagros que le hizo Dios, de cómo le traía la lesión aquí. Y porque yo empecé a decirle, dígale al Espíritu Santo que le revele, dígale al Espíritu Santo que le traiga memoria, y en 20 días recuperó 12 materias y pasó un año así, de una manera sorprendente, así, situaciones. Pero la irritación, no hay nada ahí. De Camilo decían, este sí le va a sacar canas, los cuales yo decía, reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Este sí lo va a hacer sufrir, porque Alejandro ya mostraba ser juiciosito, ya mostraba ser calmadito, estudiosito, mientras que Camilo era más loco. Hasta el día de hoy es más extrovertido, es más al estilo Jaimucho. Este sí lo va a hacer sufrir, este sí le va a sacar canas. Yo reprendo, no acepte. Cuando alguien le diga algo de sus hijos, no lo acepte. Porque esos son palabras de maldición que vienen sobre sus hijos.
Usted solamente reciba bendiciones de sus hijos, para sus hijos. Amén. Y asimismo, yo supongo que Ana enfrentaba situaciones con su rival. La Biblia dice, su rival la irritaba porque Ana no tenía hijos. ¿Saben qué es no tener hijos en los tiempos de Samuel? ¿Saben qué es no tener fruto en los tiempos del profeta Samuel? El profeta Samuel, que era un enviado de Dios y que también calificaba dependiendo lo que había en la familia, que muchas veces hoy caemos en esa trampa, dependiendo cómo es la familia, amigos, si está Dios o no está Dios. Pero Samuel era un profeta de parte de Dios que calificaba. ¿Sabe qué es no tener ese fruto? ¿Qué es no tener ese respaldo? Sin embargo, Ana lo hacía año por año, creyéndole a Dios. Dígale que está a su lado, si quiere romper, créale a Dios. Si quiere romper, créale a Dios. Una de las cosas que usted y yo tenemos que saber en esta noche es que la situación adversa siempre va a existir. Es que el momento difícil siempre va a existir. Es que el momento difícil siempre va a existir. El tema es que si usted y yo le creemos a Dios, no importa el momento difícil, se rompe porque se rompe. En el nombre de Jesús, ¿lo creemos o no? ¿Lo creemos o no? Ana tenía lo imposible. Por eso cuando anoche el Señor me decía, háblele a Ana, yo no le entendía. Ana puede ser usted. La palabra es para usted hoy. Cuando el Señor muestra la iglesia de Manizales, no muestra el ministerio como tal, pero muestra su familia, amor. Lo muestra cada uno de ustedes. ¿Cuál es el milagro que usted necesita hoy? Porque me decía, háblele a Ana. ¿Qué le pasó a Ana? Ana le creyó a Dios y recibió su milagro. Ana le creyó a Dios, vino y presentó sacrificio y recibió su milagro. ¿Estamos aquí o no, iglesia? Y el milagro no era cualquiera. El milagro era que de su vientre estéril naciera un hijo. Porque Ana fue específica. Dígale que está a su lado, específico. El tema es que muchos de nosotros le dejamos a Dios la oración en los aires. Señor, tú conoces mi necesidad. Y el Señor de rasca de los cielos le decía, pues son tantas que cuál le contesto. Porque Él sí conoce la necesidad. Y como conoce nuestra necesidad, sabe que son muchas. ¿Cuál le contesto, mi amigo? Me llama mucho la atención que Bartimeo viene clamando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Viene ciego, viene palpando y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Y acaso no era latente, no era visto que necesitaba un milagro desde los ojos? Pero Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que usted sea específico. Ana en su oración fue específica. Pero hay una situación que sucede en usted y en mí. ¿Quiere que se la diga o paso la hoja? Que usted y a mí nos da vergüenza pedirle a Dios. Me lo solté. Amén. Muchos de nosotros vemos a Dios como el rey en el trono y se nos olvida que Dios es papá. Se nos olvida que Dios está listo ahí para escuchar cuál es tu petición y qué quiere que haga. Desde la vigilia estamos escuchando esa frase, ¿qué quieres que te haga? Desde la vigilia la estamos escuchando. Y hay una frase, hay un salmo que dice, el Señor está aquí, pide lo que quiera. Iglesia, Dios no es como usted y yo lo imaginamos, que está allá en el trono esperando que usted venga, y le adore y que usted haga una petición y que Él se hace de los oídos sordos. Dios desciende por medio del Espíritu Santo a escuchar la petición de cara a cara, de tú a tú. Él no quiere que lo tratemos como el rey en el trono, Él quiere que lo tratemos como amigo. Porque la Biblia dice que ya no serás mi siervo, serás mi amigo.
Pero nosotros nos falta una mentalidad posible para entender cómo Dios se suelta de su trono, se suelta de su magnificencia, se suelta de su autoridad, de su poder, de su potestad, para venir y decir: ¿qué quieres que te haga? Porque cuando Eliseo le pregunta a la tsunamita: ¿qué quieres que te haga? Eliseo es la voz de Dios en la tierra, es la conexión de Dios con la tierra. ¿Usted está aquí o no? Eliseo es el profeta de Dios que le pregunta a la tsunamita también estéril: ¿qué quieres que te haga? ¿Y sabe qué es la esterilidad? Un imposible. ¿Y sabe qué es un imposible para Manizales como ministerio? Ser punta de lanza, porque por 10 años los han pisoteado. Por eso cuando él me decía: no se hable de Ana, yo decía: ¿será que? ¿Será Manizales? ¿Será Chichiná? ¿Será dónde? Voy para Palmira, voy para Vietnam, será para ese lado. Háblele a Ana. Yo tuve que decirle: Señor, desmenuzado en plastilina. Pues está bien, no, háblele para Manizales. Háblele a Manizales. Llegó el tiempo de su bendición. Llegó el tiempo de la fructificación. Llegó el tiempo de la multiplicación. Pero usted y yo tenemos que entrar en ese mover. ¿Estamos aquí o no? Usted y yo tenemos que creer como creyó Ana. Porque aunque la rival la irritaba, Ana le creyó. No sé cuántos se levantan en contra de su petición. No sé cuántos se levantan en contra de su oración. No sé cuántos le están diciendo que es un imposible. Es un imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Así que si usted tiene algo hoy, si usted tiene un imposible hoy, entonces ese imposible entrégueselo a Dios, porque Dios lo va a hacer posible. Era un imposible que Pedro se convirtiera. ¿Usted está aquí o no? Era un imposible para la sociedad del entonces que Pedro se convirtiera. ¿Cuántos encuentros tuvo Pedro con Jesús? Y con el que se convirtió 3 encuentros con Jesús. ¿Cuántos encuentros ha tenido usted con el Señor Jesús? No me conteste. Que seguro estoy que fueron más de 3. ¿Cuántas veces le han hablado del Señor Jesús? ¿Cuántas veces le han hablado que hay oportunidad para su vida? ¿Cuántas veces le han hablado que hay oportunidad para su casa, para su hogar, para sus hijos? Pero decimos: no me gusta la religión, no me gustan las iglesias. No es que no le gusten, es que no ha llegado el tiempo. Pero hoy se llegó el tiempo. Hoy se llegó el tiempo. Para el que está conectado, hoy se llegó el tiempo. Porque Pedro vino por primera vez y Jesús lo miró de lejos y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, desde ahora serás Pedro. Eso no lo sorprendió. La segunda vez viene y le sana a la suegra. No, pues qué milagro. Antes de hablarlo. No mentiras. Que Dios guarde nuestras suegras. Todas las suegras se van a salvar. Por pura misericordia, pero se van a salvar. Viene y le sana a la suegra. Otro encuentro con Pedro, otro encuentro con Jesús. Pero eso no lo sorprendió. ¿Qué necesitaba Pedro? Un imposible. Pedro no necesitaba una sanidad. Pedro no necesitaba una palabra de ciencia que le dijera su genealogía. Pedro necesitaba un milagro financiero. Pedro necesitaba una respuesta. Yo no sé cuál es su respuesta, si con sus hijos, si con su esposo, si con su hogar, si con su empresa, si con su empleo, si con su economía, o todas las anteriores. Porque de repente usted está ahí: uy, ¿cuál escojo? Entonces yo le doy la opción: o todas, porque Dios las puede hacer todas. Y cuando viene Jesús, la Biblia dice que viene una multitud y llega al lago de Genesaret y hay otra multitud. Pero Él no viene por la multitud, Él viene por su vida, Ana Mónica. Él viene por su vida, nena. Él viene por su vida, damas que nos acompañan hoy. Él viene por usted, don Alfonso, y su familia. Él viene por usted, Ernesto. Él viene por la iglesia. Él viene por su escogida. Él se atravesó. Los hijos de Zebedeo ya eran discípulos. Y pasó por el lado de ellos, los ignoró, porque Él venía era por Pedro. Y cuando llega la barca de Pedro, le dice: préstame la barca, mano. Y
Pedro no se puso a decirle, ahí están los deseos, hombre, andan con usted, ¿cuál es el cuento? Pedro le dijo, listo, le la presto. Apartármela de tierra un poco. ¿Usted está listo para lo que le voy a decir? Apartármela de tierra un poco. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, porque Dios solamente puede hablar de lo sobrenatural y la tierra representa lo natural. Usted y yo, para entender a Dios, para tener la revelación de parte de Dios, tenemos que entrar en lo sobrenatural. El resto no es posible. Lo sobrenatural de Dios, dice el apóstol Pablo, es locura. Hay un desatar de Dios sobre este ministerio. ¿Usted lo escucha o no? Hay un desatar de Dios financieramente para sus vidas. Hay un desatar de Dios sobre sus casas. Hay un desatar de Dios sobre sus empresas. Don Alfonso, póngale cuidado, porque esa construcción que usted está haciendo allá y que según usted va a esperar no sé cuánto tiempo, se le desata un tiempo próximo para terminar esa construcción. Amén. Cuando Dios empieza a soltar, usted lo tiene que recibir. Y eso fue Pedro. Cuando Jesús estaba predicando, ya llevaba 40 minutos hablando de Ana y de lo sobrenatural de Ana. Eso es un ejemplo, simplemente estoy trayéndolo a este tiempo. Le dice, ponga mar adentro y echa la red a la derecha. Echa la red para pescar. Iglesia, no importa los obstáculos, no importa que le diga que no se puede, no importa que le diga que es imposible, eche la red. Eche la red, ponga mar adentro. ¿Sabe qué es ponga mar adentro? No pare de buscar. Si el Señor lo trajo esta noche aquí, lo espero el domingo. Y si lo trae el domingo, lo espero para el ayuno. Y si lo trae en el ayuno, lo espero para la vigilia. Y lo espero para el lunes o martes de fuego que vamos a hacer en Semana Santa. Entre en el mover de Dios para que Dios suelte lo que va a hacer sobre su vida más prontamente. ¿Lo creemos o no? Porque muchos de nosotros creemos que Dios lo suelte, pero no, Él allá, yo acá. Lo que hablábamos en estos días, Él de aquí, envíalo a Él. No, es necesario que usted y yo entremos en el mover de Dios. Ponga mar adentro y echar las redes para pescar. Y Pedro no lo dice la Biblia, dice maestro, rascándose la cabeza con temor, con dudas, porque esa pregunta de Pedro surge, tiene una duda. Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos trabajando y no hemos pescado nada. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? Y óigalo bien, que es para alguien. Toda la vida hemos estado trabajando y no hemos fructificado nada. Toda la vida he estado esforzándome y no paso del mes. Toda la vida he estado orando por mi casa propia y no veo la moral, no veo la luz. Toda la vida he estado esperando por una oportunidad de empleo, por una oportunidad de negocio. Toda la vida he estado esperando por mi esposo, por mi esposa. Toda la vida he estado esperando por mis hijos se conviertan. Toda la vida lo he estado haciendo y no ha pasado nada. ¿Cuántos les ha sucedido eso? Porque fue lo que a Ana le sucedió durante años. Daba y no pasaba nada. Pero cuando Dios mete la mano, pero cuando Dios entra, lo que no pasó en 10 años pasa en un mes. Cuando Dios entra, lo que no pasa en 10 años pasa en segundos, pasa en un día, Tatiana. Lo que no pasó en 10 años, a Dios no se le da nada hacer así y soltar el milagro financiero, el milagro de bendición, lo que usted necesita en esta noche. El Señor no le cuesta nada soltarlo. ¿Estamos o no estamos? ¿Sabe qué es lo que necesitamos usted y yo? Entrar en la dimensión de Dios. Porque cuando Pedro, yo supongo que Jesús lo miró así como rayado. Porque en tu palabra, pero en tu palabra. No lo dejó chistar. Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero en tu palabra echaré la red. Óigalo bien, que aquí hay una diferencia. Seguramente usted ha estado trabajando en sus fuerzas. Seguramente todo lo que usted ha hecho lo ha hecho en sus fuerzas.
Todo lo que usted ha hecho, lo ha hecho en su propio pensar. Hagámoslo a ver si funciona así. Y no funciona así, no, entonces hagámoslo así. Vendamos quesos. No funcionó el queso, vendamos huevos. No funcionó huevos, vendamos leches. No, pues no vamos a los quesos. No, daba mejor los huevos. Y nos pasamos así dando vueltas. Y pasa la del pueblo de Israel, dando vueltas en un desierto donde no nos lleva a ningún lado. Enfóquese en algo. Enfóquese en algo, porque ahí es donde Dios lo va a bendecir. Enfóquese en algo. Saque adelante algo. Hoy le dije a los hijos, hoy llamé a los hijos. Tenemos una invitación que ya es algo apoteósico, alabanza. Un ministerio que están haciendo, porque un ministerio de 10 años están haciendo. Y si le hablo de la alabanza, llevan 3 años tocando. O sea, están en pañales, empíricos, no son profesionales. Todos ellos aprendieron por YouTube. Invitaciones aquí, invitaciones allá. En Semana Santa aquí hay invitación el miércoles para Quinchía en una vigilia. Qué rico que la iglesia nos acompañara. Tenemos invitación a la Asociación de Pastores en Quinchía el miércoles, que es llamado Santo. Salimos a las 6:30 de la tarde de Chinchiná a acompañar una vigilia en Quinchía. Venimos y el jueves descansamos para salir para Piendamó, Cauca el viernes. El viernes vamos a estar en Cauca. Hoy les mandé un audio a los muchachos. Tienen expectativa, están trabajando sobre el asunto, quieren verlos tocar, quieren tenerlos allí. Hoy un grupo de 3 años. ¿Sabe cuánto lleva tocando el grupo de Piendamó? Por lo menos 10 o 12 años. A esperar un grupo de 3 años, por Dios, eso lo hace Dios. Lo que va a hacer con ustedes, nuevos ministerios. Lo que Dios va a impulsar. Y el sábado 19 y el domingo 20 vamos a estar en Palmira. Otro ministerio que está esperando con ansias que llegue este grupo de alabanza a ministrar la gloria que desciende por medio de ellos. Eso es apoteósico. Eso ya es un milagro. Pero no pueden parar. Yo le dije a los hijos míos hoy, enfóquese. Tienen 4 o 5 canciones propias. Propongámonos a grabar así sea una. Pero hagamos algo diferente. No, entonces las van a tocar allá, porque ya les ha pasado que las tocan en algún lugar. Les pasó en Quinchía y una vez les pasó en Chinchiná. Y viene un pastor, esa canción, ¿de quién es? Yo no la he escuchado, ¿cómo es esa canción? Y Alejandro tiene que contarle la historia. Ah, ¿cómo así? Ay, yo pensé que la encontraba en YouTube. No, todavía no es nuestra, es propia. Dijo, enfóquese, hijo, enfóquese. Aunándonos fuerzas, grabemos 1 o 2 canciones. Llamé a un personaje de Chinchiná, eso fue el año pasado. En cuanto nos graba las canciones, él cobra 600,000. Y como ya tienen adelantado, yo ni siquiera sabía que lo tenían adelantado. Como ya tienen la letra y ya tienen la música, el muchacho dijo, no, ustedes ya están muy adelantados. Yo les cobro 400,000 pesos por la grabación y el video, con video y todo. Pero hágalos mover, pues. Hágalos mover. Ni a palo. Yo les dije hoy, háganle pues, muchachos. Tienen la canción, tienen las letras, tienen el que los graba. Y ahí, los cargo yo pues, voy y los llevo cargados para que graben. Niños, tienen que sacarle fruto a lo que Dios les dio. Porque ustedes no saben dónde Dios los va a llevar, qué va a pasar con sus canciones. Y si ahí, ¿sabe qué pasó con Barak? Y ustedes ya tienen 4 o 5. No, es que eso vale plata, sí. ¿Y quién es el dueño del oro y de la plata? Hay que entrar en la dimensión de Dios. Porque seguramente Dios no ha permitido que usted consiga el trabajo. Dios no ha permitido que Alejandro despegue. Porque seguramente ahí hay una bendición. Pero tienen que enfocarse, tienen que hacerlo, tienen que revolcarse. Esa fue Ana. Ana se revolcó. Ana le creyó en medio de las situaciones, con esto termino, en medio de donde no había, en medio de la rival, en medio de su esposo que le decía, la consolaba, no se preocupe Ana, soy yo mejor que 10 hijos, en medio de, porque ya la consolaban diciendo, no se preocupe, usted no va a tener hijos, pero me tiene a mí. Y Ana yo creo que miraba al esposo y decía, a este. Ella necesitaba que Dios, saber que Dios estaba con él. Y se fue e hizo voto.
Diga conmigo, voto. ¿Sabe qué es hacer voto? Entrar en la presencia de Dios y no salir de allá hasta que Dios me responda. Y no salir de allá hasta que Dios me responda. Y esa se las voy a repetir. Está en el versículo 11 diciendo: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. Imagínese a una mujer atribulada, porque el versículo 10 dice que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántos han llorado en la presencia de Dios? Así que usted sabe lo que es llorar en la presencia de Dios. Usted sabe lo que es estar pidiendo algo que es imposible. Usted sabe lo que es estar pidiendo una respuesta. Usted sabe lo que es llorar abundantemente, amargamente desde el alma, desgarrándose. Un imposible, no lo hay, no encuentro salida, pero tú eres Dios. Y le estoy hablando no del Dios colgado en la pared, le estoy hablando del que abrió el mar rojo, le estoy hablando del poderoso gigante, le estoy hablando del que resucitó. Se lo van a hacer los muertos. Dice que hizo voto. ¿Qué es voto? Acuerdo, negocio, pacto. Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva. Mire que le reconoció que estaba afligida. No, es que para venir en la presencia de Dios tenía que ser santo. Ana estaba afligida, estaba amargada. Así es como usted y yo, cuando estemos así es que tenemos que llegar a la presencia, porque allá nos va a escuchar el Señor. Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, porque Ana le pidió que se acordara. Lo digo, paso la hoja. Es que a veces usted y yo, que espérame, les demoré un poquito. Es que a veces usted y yo creemos que Dios es Dios y Dios es Dios. No me lo van a tomar como una herejía. Dios es Dios, pero Dios necesita acordarse. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel se demoró 430 años en la esclavitud? Porque Dios se había olvidado. Cuando ellos clamaron, la Biblia dice que Dios se acordó de ellos. Porque cuando una persona no busca a Dios, Dios siempre está ahí. Pero cuando usted y yo no buscamos a Dios, Dios se olvida de nosotros. La Biblia dice que cuando ellos vinieron a clamar, dice que Dios se acordó de los hijos de Israel y los reconoció. O sea que Dios necesitamos acordarle las promesas. Por eso hoy le digo: Señor, usted ha dicho de Manizales, usted ha dicho del Mauro, usted ha dicho del ministerio, usted ha dicho de portadores, usted ha dicho que hemos ido a punta de lanza, usted dice que va a ser un ministerio de fuego, de avivamiento, usted lo dice, yo lo creo. Amén. Y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué? Sino que dieres a tu sierva, tú sabes de que tengo necesidad. Porque muchos de nosotros somos muy espirituales. Señor, tú sabes de que tengo necesidad. Y mira a Ana y dice: ¿qué era lo que le contesto? Le cambio a Penina para que se la consuele. Le cambio al esposo para que deje de consolarla. La cambio a ella y le traigo paz. O le doy hijo. O sea, que le pide, Dios mío. No, Ana le dijo: y me dieres un hijo varón. Hasta el sexo se lo dijo. Porque una mujer no le servía. Porque en aquel tiempo el que daba fructificación era el hijo varón. Ese era el que daba nombre. Y hasta el día de hoy, los apellidos nuestros son los que se multiplican. Las de las esposas van desapareciendo en el tiempo. El tema es que esta mujer llega y le dice a Dios lo que quería. Y muchos de nosotros le pedimos a Dios: tú conoces mi necesidad. Y sí. Y a veces Dios es tan misericordioso
Pero Él prefiere que usted y yo seamos: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Pero a veces ni pedimos, porque es que a mí me da mucha pena pedirle a Dios. ¿Cómo hace uno para estar en la presencia y tratar a Dios como si fuera humano? Eso es lo que Él quiere de usted y de mí. Que no lo tratemos en su trono, que lo tratemos como amigo, que tengamos relación, que tengamos amistad. Yo tengo una relación rara con el Señor. Me han tratado de hereje, porque yo soy relajado. Yo con el Señor hablo como hablo con Ángel, como hablo con Julián. Venga, viejo, entiéndeme qué pasó, tal cosa, tal otra. Cuando pasa alguna situación, yo una vez estaba hablando con mis hijos y ellos Juan Camilo me estaba preguntando algo y yo le dije: no, pues estaba hablando con el Señor y le dije: viejo, tal cosa, y yo: uy, perdón, hijo, no. No, papá, a mí me gusta cuando usted habla en la iglesia de esa relación que tiene con el Señor. Porque es que muchas veces nosotros nos lo imaginamos con el manto blanco, como aparte, como si fuera una barrera, como si Él no nos quisiera tocar. Y Él quiere estar ahí, que le abracemos, porque Él ya nos abrazó primero. Eso dejemos a los pastores que dicen que si los tocamos se les va la unción. Dejémoselos a ellos. Pero Jesús quiere estar ahí, quiere estar al lado suyo, quiere sentir su olor, quiere sentir su dolor, su sufrimiento, para poder conquistar. Eso lo supo Ana. Si te dignares y te acordares de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida. Lo dedicaré. ¿Sabe qué hizo Ana? Qué pena, es que me les demoró un poquito, pero espero que no se me vaya a aburrir hoy. Pero yo quiero que usted se lo lleve bien completico. ¿Sabe qué hizo Ana? ¿Quiere que se lo diga o terminamos de una vez? Dígalo. ¿Se lo digo o terminamos de una vez? Ofreció lo que no tenía. A veces usted le da temor ofrecer su economía cuando no tiene nada. Y yo me acuerdo de un abogado amigo que me decía: el que nada tiene, con nada paga. ¿Estamos o no estamos? Yo hago un compromiso con el Señor. Señor, si tú me das, yo te doy. Pero el que conoce todas las cosas sabe que no tengo. Si no me da, el que nada tiene, con nada paga. ¿Usted cree que Ana llega y le dice: si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida? Y si no le llega el hijo varón, dígame, ¿Ana queda mal o queda bien?